Después de haber fundado la primera escuela para ciegos en mi ciudad natal, en Córdoba, a través de los años ha habido algunas personas que se han querido atribuir este mérito de haber sido quienes fundaron esta escuela para ciegos. Quédate hasta el final de este audio, de este video, porque ahí vas a conocer la verdad de quién o quiénes fundamos la primera escuela para ciegos en Córdoba. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles. Soy Luis Alfonso Castillo, autor del audiolibro Me atreví a soñar sin ver. Te invito para que te suscribas al canal y actives las notificaciones. De esta manera te vas a enterar en qué momento se subió el siguiente capítulo. Por el momento, te dejo con el capítulo número 13. Escúchalo, por favor. ¿Quiénes fundaron la Escuela para Ciegos? En mayo de 1986, la Universidad Veracruzana abrió las preinscripciones para hacer el examen de admisión. Le dije a mi hermano Lucio que me acompañara a preinscribirme a la delegación universitaria que estaba en Orizaba. Llegamos desde una noche antes, aproximadamente a las 22 horas, bajo un cielo estrellado en el que se podía sentir el típico calor primaveral. Había ya más de 200 aspirantes formados. La mayoría de los estudiantes se sentaron sobre la banqueta recargados en la pared. Nosotros también nos formamos sentados sobre la banqueta, dispuestos a esperar toda la noche. Las conversaciones, las risas de los jóvenes y la música que se oía desde un automóvil hacían que la espera fuera menos tediosa. Al día siguiente, a las 8 de la mañana en punto, abrieron las puertas de la delegación universitaria. En grupitos de 5, los aspirantes iban pasando a las oficinas a preinscribirse. 2 horas después, por fin llegó mi turno. ¿A qué carrera te quieres preinscribir?, me preguntó la recepcionista, que me veía un tanto sorprendida, quizás porque era la primera vez que un ciego se preinscribiría en la universidad, a Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Le respondí con determinación. Lo tenía muy claro, quería ser locutor, periodista y conferencista. Cuando la recepcionista me entregó la ficha y la guía para hacer el examen de admisión, sentí una emoción tan especial que empecé a visualizar en mi mente lo extraordinario que sería el momento de mi titulación. El saber que algún día me dirían licenciado me alentó a perseverar para alcanzar el sueño de convertirme en un profesionista. La guía de estudio tenía poco más de 200 páginas tamaño carta. Contenía cuestionarios de todas las materias del bachillerato y se veía como un desafío para aprobar el examen de admisión. El maestro Tomás Robles, que pertenecía a un grupo de exalumnos del bachillerato, me comentó: le vamos a pedir a un compañero que trabaja en el gobierno del estado que nos apoye para que te den el pase directo a la universidad, es decir, que no hagas examen. Debido a que el pase automático a la universidad era una posibilidad incierta que dependía de una respuesta que no sería inmediata, me puse a resolver la guía y todos los días me dediqué horas y horas a estudiar. Un día antes del examen de admisión, terminé de estudiar a las 10 de la noche. Como ya me sentía muy preparado para presentarme a ese desafío, me dispuse a descansar. De repente, repiqueteó el timbre del teléfono. Descolgué y el maestro Tomás Robles me saludó. Luis Alfonso, te tengo una buena noticia. Tienes pase directo a la universidad. No es necesario que te presentes mañana al examen. A finales de junio de 1986, terminé de estudiar en el bachillerato. El promedio de calificaciones que obtuve fue de 9.62. Ni cuando veía había logrado unas calificaciones tan altas. Por ese excelente aprovechamiento como estudiante, las autoridades escolares me entregaron un reconocimiento. En agosto de ese mismo año, ingresé a la Universidad Veracruzana a estudiar la iniciación universitaria. También le llamaban propedéutico. Consistía en 2 semestres que se debían cursar
antes de ingresar a la licenciatura. El Centro de Rehabilitación para Ciegos empezó a funcionar con regularidad. Lo que seguía era constituir la Fundación Invidentes Pro Invidentes Luis Braille. El licenciado Antonio Mendívil sería quien nos ayudaría con la protocolización del acta constitutiva. El 4 de octubre de 1986, aproximadamente a las 11 de la mañana, el radiante sol hacía que el termómetro marcara hasta 27 grados centígrados. En la elegante notaría del licenciado Antonio Mendívil, donde el aire acondicionado nos daba una temperatura muy agradable, estábamos reunidos los socios fundadores del Centro de Rehabilitación para Ciegos. Entre sonrisas y cierta solemnidad, se realizaría un acto muy importante para nosotros. Después de saludarnos con su acostumbrada amabilidad, el notario, que estaba parado frente a una mesa que los demás rodeábamos sentados cómodamente, empezó a leer el acta constitutiva número 6625. Era el instrumento notarial debidamente protocolizado que nos otorgaba personalidad jurídica para constituirnos como asociación civil. Meses antes, yo había sugerido que la asociación llevara el nombre de Luis Braille, en honor al francés que perfeccionó el sistema de escritura para ciegos. Sin embargo, alguien propuso que se incluyeran las palabras invidentes pro invidentes. La propuesta no me pareció la más adecuada. Siempre he considerado que eso de emplear la palabra invidente para referirse a una persona que no ve es tanto como pretender suavizar o esconder una realidad. La realidad de aquel que no ve es que es ciego. No obstante mi observación, finalmente la mayoría aceptó que la asociación civil se denominara Fundación Invidentes Pro Invidentes Luis Braille. En su bien entonada y correcta lectura del acta constitutiva, el licenciado Mendívil se refirió a la denominación de la asociación, al objeto social, a los derechos y obligaciones de los socios y a otras cláusulas. Antes de concluir su lectura, dijo: la mesa directiva queda integrada de la siguiente manera: Rosa María Núñez Millar, presidente; Laurentino García Cervantes, vicepresidente; Araceli Orozco Hernández, secretaria; Ana Lucía Núñez Millar, tesorera; Laura García de Bonilla, tesorera; Gilberto Lagunes y Luis Alfonso Castillo Pardo como vocales. A principios de 1987, debido a que las aportaciones de los donantes mejoraron, rentamos un departamento cerca del centro de la ciudad. El local era cómodo y muy accesible para todos los alumnos. Estábamos en un momento en el que las condiciones económicas mejoraron para la fundación. Eso nos hizo creer que tendríamos más y mejores recursos materiales en el centro de rehabilitación. Sin embargo, don Laurentino tenía una apreciación distinta. Días después me pidió que lo visitara porque quería hablarme precisamente de eso, de sus apreciaciones. Un sábado por la tarde lo visité en su casa para saber qué es lo que quería tratar conmigo. Te pedí que vinieras porque las cosas no andan bien en la fundación, me dijo con mucha seriedad, y he pensado que lo mejor es que tú y yo renunciemos. Me explicó, según sus propias apreciaciones, algunas de las irregularidades con las que él no estaba de acuerdo. Don Laurentino y Rosy eran las únicas personas encargadas de todo lo que tenía que ver con la administración de los recursos económicos de la fundación. Pasaban horas a solas en la oficina del suplemento Hola, tratando ese tipo de asuntos. Le comenté que yo no conocía esa información como él sí la conocía, y por eso no estaba yo en condiciones de renunciar. Al día siguiente, don Laurentino presentó su renuncia a la fundación como me lo había anticipado. En poco tiempo me di cuenta que aquel compañero con el que inicié el proyecto del Centro de Rehabilitación parecía haber tenido razón en sus apreciaciones. Se dio de baja a la directora del Centro de Rehabilitación, a los instructores se nos dejó de pagar y empezó a escasear el material escolar. Todo se convirtió en una cruel realidad. Ese gran sueño por el que tanto habíamos luchado se estaba derrumbando. Frente a esas deficiencias que observé, yo también presenté mi renuncia a la fundación. En agosto de 1997 me fui a Boca del Río a estudiar la licenciatura
en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. En una de esas visitas que cada fin de semana realizaba a Córdoba, en el desayuno se me ocurrió hacerle una pregunta a mi mamá. ¿Qué has sabido de mis compañeros ciegos? Qué bueno que me lo preguntas. La fundación desapareció, pero el Club de Leones les construyó un pequeño salón y ahí están tomando sus clases. Eso me da mucho gusto, le dije mientras me disponía a beber un sorbo de mi delicioso café. Después de algunos meses de estancia en el Club de Leones, en 1988 trasladaron al pequeño grupo de ciegos a un centro de atención múltiple, en el que se atendían a niños sordos y a otros con síndrome de Down. Como el plantel estaba en una de las orillas de la ciudad, para unas personas que no veían, era muy complicado llegar hasta ahí. Debían tomar transporte público, cruzar las vías del tren y caminar a golpe de bastón por 4 cuadras de terracería. La señora Laura Servín, esposa del alcalde, que observó esas dificultades de las personas con ceguera, les habilitó el garage del DIF municipal como salón de clases para que se reubicaran en un lugar céntrico y accesible. En todo ese peregrinar de un domicilio a otro, la licenciada Magdalena González Ruiz eventualmente visitaba al pequeño grupo de ciegos y débiles visuales en su afán de conseguirles un mejor espacio para estudiar en una casa que tenía en la colonia San José, en la que se ofrecían servicios de belleza integral. Les habilitó un galerón como salón de clases. A diferencia del estacionamiento del DIF municipal, el lugar era más grande, muy cómodo y a pocas cuadras del centro de la ciudad. En cierta ocasión, caminando por una de las calles de Córdoba, me encontré a un muchacho que no veía. Era Nazario, quien se dedicaba a la venta de periódicos. En la breve conversación que tuvimos, me habló de la tía Malena, como también solían decirle a la licenciada Magdalena González. Deberías ir a visitarla, es muy generosa y de seguro te va a tratar bien. Me dijo, un viernes en el que no tuve clases en la facultad, visité a la tía Malena por la tarde en su clínica de belleza integral. En sus confortables y elegantes instalaciones se podía disfrutar de una terraza que daba a un jardín bien cuidado. Tal como me lo aseguró Nazario, me recibió en su despacho con una amabilidad en la que pude sentir su trato afectivo. Déjeme le platico. Después de haber perdido la vista en 1981, me fui a la Ciudad de México a rehabilitarme y luego me regresé a Córdoba con el propósito de apoyar la fundación de una escuela para ciegos. Entonces, ¿tú eres uno de los fundadores de esta institución?, me preguntó llena de curiosidad. Sí, así es, soy uno de los socios fundadores. Te felicito, hijo. Dime, ¿y ahora a qué te dedicas? Estoy cursando el 8º semestre de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Veracruzana. En esa amena conversación, la tía Malena me explicó todo lo que tuvo que hacer para acondicionar un salón en el que pudieran estudiar las personas con ceguera. Cuando me habló de los servicios de belleza integral que ofrecían en la mayoría de los salones de su clínica, con una sonrisa me dijo, si esto no funciona, lo quito y convierto todo en una escuela para ciegos. 2 años después, hizo cambios en el acta constitutiva de la Fundación Invidentes Pro Invidentes Luis Braille. Le cambió el nombre por el de Ciegos Fundación Roma. En la mesa directiva, ella quedó como presidenta y nombró nuevos socios. Y tal como me lo dijo aquella vez, convirtió la totalidad de su confortable y elegante clínica en un centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual. La licenciada Magdalena González Ruiz invertía todos los días casi la totalidad de su tiempo en una causa que le parecía altruista. En varias ocasiones, hasta parte de su dinero lo aportó. Su alegría, que solía mostrar con sonoras carcajadas, contagiaba a cada uno de los alumnos. En su perseverante lucha, logró que el gobernador del estado le donara un terreno en el cual, gracias a los donativos de particulares, se construyó un digno centro de rehabilitación para ciegos. A través de los años, algunas voces muy desinformadas y quizás hasta malintencionadas han pretendido hacer creer que la fundadora del Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles Visuales
fue esta o aquella persona, pero la historia que permanece viva en instrumentos notariales, en periódicos y en la memoria de testigos y fundadores, revela en su verdad quienes fueron los protagonistas de este importante logro y la justa dimensión que les corresponde. La idea de fundar en Córdoba una escuela para ciegos fue inicialmente del Club Rotario Córdoba Huilango. Cuando la idea no se pudo concretar, la tomé, la convertí en mi propio sueño y empecé a luchar por convertirlo en realidad. A esta lucha se sumaron Laurentino García Cervantes, Rosa María Núñez Millar, Ana Lucía Núñez Millar, Laura García de Bonilla, Araceli Orozco Hernández y Gilberto Lagunes. Nosotros fuimos quienes, por primera vez en Córdoba, constituimos la primera asociación civil dedicada a las personas con discapacidad visual, denominada Fundación Invidentes Pro Invidentes Luis Braille. En consecuencia, fuimos los únicos que fundamos el primer centro de rehabilitación para ciegos y débiles visuales. Quienes rescataron y contribuyeron a mantener vivo este logro fueron el Club de Leones, el Centro de Atención Múltiple y la señora Laura Servín de Cesa. La benefactora más importante, la que acrecentó y consolidó este proyecto, fue la licenciada Magdalena González Ruiz. Desde luego que también la generosidad de particulares, medios de comunicación y autoridades fue determinante en este sueño.